tomar asiento, hermanos. Vamos a continuar el día de hoy con el estudio del libro de Apocalipsis. Y estamos en el capítulo número 6. Capítulo número 6 del libro de Apocalipsis. Y habíamos hablado la última vez que estuvimos estudiando este libro, que el único que era digno de llevarnos a la eternidad, el único que era digno de dar por concluida esta historia, el único que era digno de llevarnos a la nueva era, pero la verdadera nueva era, no la falsa, ¿verdad? Era el Señor Jesucristo. Él es el único que murió y resucitó para que nosotros entremos a la eternidad. Ahora, habíamos dicho la última vez que el Cordero toma el rollo que está en la mano del que estaba sentado. Y toda la creación, lo que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, todo explosiona en alabanza al Señor. Y alaba al Cordero y al que está sentado en el trono. ¿Amén? ¿Amén o no? Capítulo 6, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. ¿Cuántos sellos tenía el rollo? 7 sellos. Ahora se van a abrir 6, pero son 7 sellos. Ahora, cuando se abre el primer sello, dice, verso 1, siga con la lectura conmigo. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes. Esos seres vivientes eran los querubines que hay en el cielo, ¿verdad? Habíamos hablado que hay querubines, pero los querubines son seres espirituales, incorpóreos, no tienen cuerpo, no tienen forma, pero representan espíritus que custodian el trono de Dios, que custodian, velan por la santidad de Dios. Y entonces cuando el Cordero abre el primer sello, se le acerca uno de estos querubines y le dice a Juan, ven y mira. Y dice, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo para vencer. Pregunta, hermanos, ¿quién es este caballo? ¿Por qué es blanco? ¿Quién lo monta? ¿Qué representa? Son preguntas que nos hacemos los que leemos Apocalipsis. En primer lugar, ¿qué representa ese caballo? Y por último, ¿por qué tiene que ser blanco? ¿Ya? La libertad, ¿qué más? La justicia, ¿qué más? ¿Ya? Muy bien. Todo lo que ustedes dicen es verdad, pero tenemos que remontarnos a cómo lo entendieron ¿quiénes? Los primeros receptores. ¿Qué entendían ellos por un caballo blanco? Miren, si usted coge un comentario bíblico, usted se va a dar cuenta que ningún estudioso está de acuerdo sobre la identidad de este jinete que monta el caballo blanco. Algunos dicen que el jinete es Jesucristo, otros dicen que es el Evangelio, la proclamación, la evangelización, el Espíritu Santo, la palabra de Dios. Otros dicen que es el anticristo, otros dicen que es la falsa paz, otros dicen que es el imperio romano que está siendo victorioso, otros creen que es el imperio del paganismo. Hermanos, parece que el primer caballo que aparece en esta escena apocalíptica es muy difícil de identificar, porque si sale un caballo blanco y el que lo monta recibe una corona, lo primero que se nos viene a la mente es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Es lo primero que se nos viene a la mente. Pero el primer caballo tiene relación con los otros 3 caballos que salen luego de él. ¿Y cuáles son esos caballos? El hambre, la miseria,
las epidemias, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesucristo ni el Evangelio van a ir adelante de todas las desgracias que van a venir de manera consecutiva. ¿Sí me dejo entender o no? Entonces, la pregunta es, ¿qué representó este caballo para los primeros lectores? Tal vez lo más significativo está en la descripción que hace Juan acerca de este jinete. Mire lo que dice el versículo 2. Y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona. No dice que el jinete tuviera una lanza o una jabalina. No dice que el jinete tuviera una espada. Dice que el jinete tenía ¿qué? Un arco. Ahora, esto es importante, hermano, escúchame bien, porque los primeros lectores entendieron lo que significaba eso. En el antiguo Imperio Romano, que era la época en la que se escribe el Apocalipsis, el Imperio Romano fue uno de los imperios que se extendió por todo el territorio, que era territorio circunvecino al mar Mediterráneo. Y cuando quiso expandirse más al este, lo que sucede es que al extenderse más al este, había un imperio, había un reino que ellos no pudieron conquistar. Es más, los romanos le tenían miedo a este grupo de personas que estaban al este. Ellos se llamaban los partos. ¿Cómo se llamaban ellos? Los partos. Este era un antiguo imperio iraní que nunca lo habían podido conquistar los romanos. Pero lo más significativo dentro de este imperio del siglo I era que los partos tenían una estrategia militar muy avanzada usando el arco. Es decir, ellos cabalgaban, eran jinetes que cabalgaban y tenían una destreza única para cabalgar hacia atrás y tirar con su arco y su flecha a una distancia muy lejana en pleno movimiento y darle en el punto exacto. Es algo muy difícil para esa época, pero ellos sí lo habían dominado. Tenían la estrategia de poder montar caballos, coger su arco, disparar en pleno movimiento y darle en la cabeza a los romanos. Por eso los romanos le tenían miedo, porque tales tácticas avanzadas nunca se habían visto. ¿Cómo era el temor de los romanos a los partos? Que las profecías que se escribían, óigame, los judíos escribían profecías en aquella época. Y ellos decían que cuando venga el fin del mundo, el imperio que destruirá Roma serían los partos. Eso decían antiguas profecías de los judíos. ¿En qué parte, pastor? No, ellos escribían sus profecías. Pero ellos creían que el fin del mundo se acercaría cuando los partos conquisten a los romanos. ¿Sí me dejo entender o no? Porque los romanos, ellos decían, si los romanos se encuentran con los partos, eso va a ser la tercera guerra mundial, por decirlo así. Va a ser una guerra nefasta, va a ser la destrucción del mundo. Entonces, cuando los lectores leen que hay un jinete en un caballo blanco que tiene una corona y tiene un arco, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? El imperio parto. Es lo primero que se le viene a ellos. Que va a salir un imperio a conquistar el mundo. Y que si se le da una corona es porque ese imperio que va a salir a conquistar va a llegar a dominar el mundo. Por eso tiene una corona. Va a ser un imperio que gobierne. Ahora, hermano, para ellos ese imperio eran los partos, porque ellos ya prácticamente vivían el fin. ¿Sí me dejo entender? Ellos creían que ya era el fin. Así que ellos dijeron, ese caballo son los partos. Pero para nosotros ya pasaron 2000 años. Ya ni existen partos. Entonces, ¿qué representaría este caballo, hermano? Si para ellos representó el imperio que gobernaría el mundo, para nosotros también representaría el imperio que gobernará el mundo.
Hermanos, la Biblia dice que al final de los tiempos habrá un imperio que gobierne el mundo. Ahora, escúcheme acá, escúcheme bien. En el mundo no tenemos 1.200 países, como dijo un presidente. En el mundo solamente hay 195 países. Y yo le pregunto, para que un país quiera conquistar el mundo, tiene que tener lo último y lo más avanzado y una fuerza militar absolutamente extraordinaria para poder conquistar el mundo. ¿Amén o no? Ahora, ¿cuál es el primer país en el mundo con lo más avanzado en tecnología militar? ¿Cuál es? Hay 195 países, pero solamente hay uno que nadie va a poder derrotar. ¿Cuál es? Estados Unidos. Luego de Estados Unidos viene China y después viene Rusia. Ahora, esto es importante entender, hermano. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que en algún momento la Biblia está profetizando, está anunciando que al final de los tiempos vendrá un imperio a conquistar el mundo, lo primero que se nos viene es Estados Unidos. Porque se supone que tiene el armamento y la capacidad militar que no tiene ningún país en la actualidad, ¿verdad? Tal vez fuera China o tal vez fuera Rusia, pero el Perú pues se caen los aviones solitos, ni vuelan. Entonces, pero yo le pregunto, hermano, ¿la Biblia habla de Estados Unidos? ¿La Biblia habla de Rusia? ¿La Biblia habla de China? ¿La Biblia habla de la India? No. Cuando la Biblia habla, siempre la Biblia, óigame, siempre la Biblia se concentra en una región en específico. Y la región en específico de la que la Biblia trata siempre va a ser Medio Oriente. Medio Oriente. Entonces, escúcheme acá. Si para los antiguos cristianos del siglo I, ese caballo representaba la conquista militar y representaba un ejército que iba a causar terror, iba a causar pánico, hermano, porque aún más que las legiones del Imperio Romano, las legiones del Imperio Romano causaban temor, pero el imperio que vendría sería un imperio más grande y más poderoso. ¿Me dejo entender o no? Ellos estaban pensando que vendría un imperio a gobernar el mundo con un ejército extraordinario. Ahora yo le pregunto, si nos vamos al mapa de Medio Oriente, la pregunta es, ¿qué país en Medio Oriente tendría una capacidad militar que pueda superar a Estados Unidos? Vamos a ver el mapa, ponme el mapa por favor. Más adelantito. Ahí está. Este es el mapa de Medio Oriente. Ahora vamos a ver los países que están en Medio Oriente en la actualidad. ¿Cuáles son? Acá, muy chiquitito, usted va a encontrar a Israel. Israel. Tiene Medio Oriente, Egipto, Arabia Saudita, Yemen, Omán, Irán, Afganistán, Pakistán, Turkmenistán, Irán, Irak, Siria, Jordania, el Líbano, Turquía. De manera independiente, ninguno de estos países, escúchame bien, de manera independiente, ninguno de estos países puede superar el armamento ni la tecnología militar de Estados Unidos. Por eso es que Estados Unidos, usted recordará hace unos años, entró a Irak, entró a Afganistán, entró a Pakistán. ¿Y pudieron con Estados Unidos? No. De manera independiente. Pero la Biblia dice, ¿me está escuchando, hermano? La Biblia dice que al final de los tiempos, 10 reyes se van a unir para formar un solo bloque. Imagínese usted, le voy a poner claro lo que ha pasado hace un mes. Irán atacó a Israel, ¿usted supo eso? Pero
los efectos del ataque de Irán a Israel no fueron efectos devastadores. ¿Sabe por qué? Porque para que los misiles salgan de Irán a Israel, para que salgan de allá hasta acá, esos misiles tienen que pasar por Irak y tienen que pasar por Jordania o tienen que pasar por Arabia Saudita. Y cuando Irán mandó sus misiles contra Israel, Arabia Saudita, que son musulmanes, percibieron que habían misiles en su espacio y los interceptaron. Y alguien se pregunta, ¿y por qué Arabia Saudita ayudó a Israel? Por motivos económicos. ¿Por qué Jordania? Jordania dijo, no vamos a permitir que pasen misiles a Israel. Los jordanos son árabes musulmanes. ¿Y por qué no permitieron que pasen los misiles? Por motivos económicos. ¿Me dejo entender o no? Entonces, es difícil que Irán solo pueda atacar a Israel. Para que Irán ataque a Israel, Irán tiene que decirle a Arabia Saudita, tiene que decirle a Irak, tiene que decir a Siria, no me intercepten nada, dejen que pasen los misiles. Pero Arabia Saudita, Irak, Siria, ellos saben que si ellos apoyan a Irán, todo el bloque europeo se va contra ellos. Y estamos hablando de la economía mundial. La economía mundial. ¿Sí me dejo entender, hermano, o no? Ponte solamente, ¿me está escuchando, hermano? Ponte solamente en el caso hipotético que Afganistán, Pakistán, Irán, Irak, Siria, Turquía, Arabia, Egipto, Yemen, Omán, Jordania, Líbano, ponte en el caso que todos esos sean un solo bloque. ¿Qué pasaría? Ahí sí póngase a rezar, hermano. Porque si todos estos países se unen como un solo bloque económico y político y militar, nadie los va a poder parar. ¿Sí me está escuchando, hermano? Nadie lo va a poder parar. ¿Y por qué no sucede ahora? Sucede que dentro del Islam hay distintas facciones del Islam. En el Islam hay musulmanes que, por ejemplo, tienen la ley Sharia. ¿Qué cosa es la ley Sharia? La ley Sharia es la imposición de la ley islámica. Es decir, hay países más radicales y hay países menos radicales. Por ejemplo, en Arabia Saudita, las mujeres no pueden manejar un carro. Si usted se va, hermana, a Arabia Saudita, no puede irse sin velo, porque esas son leyes. La ley es que usted se va presa. Pero, por ejemplo, si usted hace lo mismo en Afganistán, ahí no hay cárcel, ahí hay muerte, lapidación. El problema es que en Arabia Saudita, todos los países musulmanes tienen que estar bien con Arabia Saudita. ¿Por qué? Porque ahí está la Meca. La Meca, la Seca y la Tuntuneca. No, ahí está la Meca, el centro religioso del Islam. Entonces, hermano, ¿qué sucede? Escúcheme. ¿Qué tan difícil es que estos países, Afganistán, Pakistán, Irán, Irak, Turquía, Siria, Arabia, Líbano, Egipto, Jordania, Yemen, Omán, qué tan difícil es que todos estos países sean un solo bloque? ¿Puede ser difícil o no? No es difícil, porque ya tienen un punto en común. ¿Saben cuál es el punto común? El Islam, la religión. Las estadísticas dicen que para el año 2050, ya falta unos más de 20 años, un poquito más, 25 años más adelante, toda Europa va a ser islamizada. O sea, usted va a ir a Europa, pero para ver puro musulmán, ¿no? ¿Sabe cuál es el problema? Que mientras los europeos se casan y a la justa tienen un hijo, o ya ni hijo, tienen 2 perritos, y la población demográficamente está disminuyendo en Europa,
los musulmanes migran con 7 mujeres y tienen 20 hijos. Y como tienen derechos humanos en Europa, no pueden expulsar a los árabes. Por eso las estadísticas dicen que para el año 2050 Europa va a ser absolutamente islámica. Entonces, no tenemos solamente un bloque, no tenemos solamente el temor, imagínense hermano, el temor que pueden causar esta gente. Yo le pregunto, ¿en Occidente tenemos temor al terrorismo internacional? Sí, porque no hemos podido sobrellevar el terrorismo internacional. ¿Y de dónde parte el terrorismo internacional? ¿De China? ¿De Europa? ¿De dónde parte? ¿De Medio Oriente? Mire, Francia fue atacado por el terrorismo internacional, o sea, por los radicales árabes. España ha sido atacada, Alemania, Estados Unidos. Imagínense el Perú, hermano. Acá ni Guachimán tenemos. Pero imagínese usted que todos estos se conviertan en un solo bloque mundial. Porque ya de manera religiosa no va a haber problema. Todos tienen la misma religión. ¿Sabe qué cosa es difícil? Difícil es que toda Europa piense igual. ¿Por qué? Porque aunque Europa es, entre comillas, cristiana, no todos tienen el mismo cristianismo. Pero en el Islam sí. Entonces es más fácil que haya un grupo de países que se conviertan en un bloque al final de los tiempos. Ahora, imagínense que Afganistán, Pakistán, Irán, Irak, Arabia Saudita, Egipto, Turquía, Siria, Líbano, imagínense que todos esos países sean un solo bloque militar. Ahí ya fueron ya. ¿Sí o no? Ahí ya fuimos todos, hermano. Todos. Porque lo primero es que si Irán llega a tener el permiso de Arabia Saudita, de Irak, de Siria, de Pakistán, llega a tener el permiso de todos ellos, puede destruir Israel con 2 misiles y se acabó. ¿O no? Hermanos, la amenaza que tenemos hoy en día, escúcheme bien, ¿me está escuchando o no? La amenaza que tenemos hoy en día no es una amenaza de Europa. La amenaza que tenemos es el Islam. ¿Y sabe por qué es el Islam? Porque es la religión más grande en el mundo, no es el cristianismo. La religión más en el Evangelio, más de 20 años. Ya, muy bien. Más de 20. Los demás son más de 20, ya. Hace 20 años, los que veníamos a la iglesia han escuchado algunas apocalipsis que nos han predicado, ¿verdad? Yo le pregunto, y lo vamos a ver más adelantito, acá también lo vamos a ver. Sí. Ah, ok, ya, muy bien. Entonces, mire hermano, cuando nosotros vemos en este libro, vamos a darnos cuenta, o los que hemos escuchado, hemos leído, cómo mueren los cristianos en la persecución, según el Apocalipsis. ¿Cómo mueren? ¿Recuerda? Mueren decapitados. ¿Se acuerda? Yo me acuerdo cuando salía después de escuchar al pastor Rodolfo González. Pero diga, y te vas a quedar, hijo del diablo, arrepiéntete, si te quedas te van a tener que cortar la cabeza. Y yo salía, no, mi cabeza, por si acaso de nuevo volvía a pasar, para no quedarme, decía, y si no te cortan la cabeza, no te vas al cielo, me decía. Y salía así, salía con temor. ¿Se acuerdan o no? Y en nuestra mente está que el tipo de muerte de los cristianos, porque la Biblia dice, vi las almas de los decapitados. Yo te pregunto, escúchame acá. Si la manera de morir en la tribulación o en la gran tribulación es la decapitación, ¿cuál es la única religión que ordena la decapitación de los infieles? Es el Islam. Pregunta, ¿hasta el día de hoy decapitan? Sí, ¿no me cree? Pon el video. No, ya no. Estaban asustados ya. Hasta el día de hoy decapitan. ¿Y saben por qué decapitan? Porque el Corán lo ordena. El Corán ordena la decapitación de cristianos y de judíos. Yo te pregunto, ¿a quién va a perseguir el anticristo?
a cristianos y a judíos. ¿Y cómo los mata? Entonces, es probable que estos países hagan un solo bloque mundial para causar terror en el mundo. Sí. Mire, esto no es lejano, hermano. Esto no es lejano. Y no le quiero meter miedo, pero arréglese con el Señor. Pero hermano, esto no es tan lejano. En el año 2014, la migración musulmana a Inglaterra, un país del primer mundo, la migración musulmana había sido tal en el año 2014 que muchos musulmanes nacionalizados ingleses llegaron al Parlamento. Y en el Parlamento inglés ellos promulgaron una ley diciendo que a partir de allí toda mujer tenía en Inglaterra que usar velo. ¿Por qué? Porque a ellos les ofende, según su religión, que la mujer no use velo. Y se promulgó el edicto desde el Parlamento inglés. Fue un revuelo internacional. ¿Por qué? Porque las mujeres inglesas, ¿qué les importa usar velo? No. Pero los musulmanes decían, tienen que hacerlo porque nos ofende. Y hablaron de la discriminación y los derechos de la libertad y tanta cosa. Al final, la ley fue sacada como tenía que ser. Pero ellos dijeron que iban a imponer la ley Sharia en Inglaterra. Solo necesitaban más parlamentarios. No sé si me dejó entender, hermano. O sea, usted no crea que esto puede ser algo que nunca va a suceder. No, sí, va a suceder. Y el mundo va a sufrir el terror mundial. Lo que nosotros vivimos en los años 80 con el terrorismo no va a ser nada, hermano, a todo lo que va a haber en el mundo cuando este grupo de locos salga y gobierne. ¿Y sabe por qué van a gobernar? Porque ellos serán el castigo de Dios para el mundo. Y donde haya cristianos los van a decapitar y hasta el día de hoy, queman sinagogas, queman iglesias cristianas, matan pastores y van a imponer un tipo de religión y un tipo de ley que será el terror del mundo, hermano. Pero como yo me voy, para mí no hay problema. ¿Cuántos van conmigo? Amén. A ver, si no se va, arrepiéntese hoy día, hermano, ¿ah? Pero hermano, va a ser terrible. ¿Sabe por qué? Porque este grupo de gente sale y usted los ve normal, de repente por ahí, vestido. A ver, se lo voy a explicar de esta manera, para que usted me pueda entender. Escúcheme, hermano. En el cristianismo, ¿cómo se alcanza la salvación? ¿Por uno mismo o por Cristo? ¿Quién derramó su sangre? La sangre de Cristo me salva a mí. Y esa sangre de Cristo te salva a ti. Pero en el pensamiento del Islam, nadie puede salvar a nadie. En el pensamiento del Islam, la sangre de un mártir lo salva a él y salva a su familia. Así que si yo soy musulmán y yo muero explotado con una bomba, no solamente me salvo yo, salvo a mi familia. Con ese pensamiento, ¿quién no quiere ser un niño bomba? Con ese pensamiento, ¿quién no quiere salir a matar gente? ¿Sí me dejan entender o no? Ese es el tipo de enseñanza que se le da a los musulmanes el día de hoy en los países árabes. Entonces ellos salen y pueden llegar, así es como hicieron terror en Estados Unidos, más de 3,000 personas en las Torres Gemelas, año 2011. Hermanos, si esta gente se hace un solo bloque mundial, ¿sabe qué? Vamos a tener que rendirnos a ellos, porque todo el petróleo del mundo, ¿de dónde sale? De ahí. Entonces, ellos van a decir, muy bien, vamos a hacer un tratado con el Perú. Está bien, vamos a darle petróleo, pero ¿sabes qué? No nos gusta que ustedes no usen velo, van a tener que usar velo las mujeres. No, ¿cómo vamos a hacer eso? No hay petróleo, se acabó. Sin petróleo, ¿qué hacemos, hermano?
Nada. Claro. Entonces, hermano, imagínese usted, si este grupo de países se convierte en un solo bloque y gobierna el mundo, nadie lo va a parar. Porque yo pienso, porque si la Biblia habla solamente de Medio Oriente, es lo que va a suceder. ¿Verdad o no? Y es lo que está aconteciendo hoy en día. El problema es que Arabia Saudita, Irán, Afganistán, Turquía, Pakistán no tienen un punto de encuentro. El Islam lo es, pero hay propios intereses económicos que no permite que cada país se una con el otro hasta que aparezca un hombre que los una. ¿Cómo se va a llamar? El anticristo. ¿Sí me dejo entender o no? Hermano, ya con esto termina esta parte. ¿Me está escuchando? No están atentos, hermano, a ver qué pasa. Mire, hermano, ahora termino con esta parte. Usted sabe que los musulmanes también creen en la venida de Cristo. Ellos creen que Jesús es un profeta, es el profeta Isa. Y ellos dicen en el Islam que Cristo vendrá por segunda vez, pero que Cristo va a venir por segunda vez para destruir todas las iglesias cristianas y para decirle al mundo que se conviertan al Islam. Y Cristo viene acompañando a un personaje que ellos le llaman el Imán Mahdi. El Imán Mahdi es un descendiente directo de Mahoma que tendrá la habilidad de unir a todos los países musulmanes en un solo bloque. Y cuando uno le pregunta a un árabe y le dice, ¿y cuánto tiempo va a gobernar el imán? ¿Sabes qué te va a decir? 7 años. ¿A qué le recuerda? O sea, lo que para nosotros es el anticristo, para ellos es su Mesías. Solo que para ellos son los buenos y nosotros los malos. Pero para nosotros, ellos son los malos y nosotros somos los buenos. ¿Sí me dejo entender o no? Pero si usted busca escatología islámica, ellos creen que su Imán Mahdi va a reinar 7 años y va a gobernar el mundo y va a obligar al mundo a que se convierta al Islam. Eso es lo que ellos creen y ellos lo aseguran hasta el día de hoy. No nos extrañemos porque hay mezquitas musulmanas acá en el Perú. ¿Sabía usted eso o no? La mezquita musulmana que está allá en Tacna. Pero ellos todavía son, entre comillas, pacíficos. Pero había uno en Abancay. En Abancay había uno que era de Hezbollah. Tenía apoyo internacional de Hezbollah y que estaba reclutando niños y estaba reclutando jóvenes peruanos para ir a combatir a Medio Oriente. Hermano, imagínense el poderío que tuvieran todo este bloque. Y ¿sabe qué? Yo creo que Dios lo va a hacer y les va a entregar el mundo para que el mundo aprenda a obedecer a Dios. ¿Amén o no? Entonces, ¿qué representa ese caballo blanco? Es imperio. El imperio que viene trayendo destrucción, que viene trayendo desgracia, hermano. Y luego de él, número 2, el Señor abre el segundo sello, versículos 3 y 4. Y dice, y cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, ¿qué? Bermejo, tenga cuidado con los bermejos. Salió un caballo bermejo. Y al que lo montaba le fue dado, ¿qué? Poder de quitar la paz sobre la tierra y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Hermano, el caballo que viene luego es un gran ejército. El jinete blanco es un imperio que gobernará, pero el caballo bermejo representa a un gran ejército que va a dominar el mundo. Ya más o menos creemos de dónde puede salir, ¿no? Que va a dominar el mundo, hermano, pero su método es por medio de la imposición de la guerra. Ese caballo representa la guerra, representa la matanza, representa la destrucción que va a causar el último imperio. Pero yo quiero que note la frase, y se le dio autoridad de que se matasen
unos que la palabra griega matasen en griego es esfaso, que significa que se degollen unos a otros, que se corten la cabeza. Eso dice el texto griego. Se le dio autoridad a que se corten la cabeza y se decapiten unos a otros. Hermano, las guerras son un medio para sacar lo peor de los seres humanos. ¿Usted quiere ver lo peor de los seres humanos? Mire cómo son las guerras, hermano. En las guerras se muestra el odio, en las guerras se muestra el rencor, en las guerras se muestra el desprecio a hombres que son creados a la imagen de Dios. Y durante los últimos años de la tierra, donde Dios le da autoridad al anticristo y le da autoridad a Satanás, hermano, va a ser terrible lo que va a suceder al final de los tiempos. Hermano, las guerras no han acabado en nuestro tiempo. Cada día escuchamos de guerra y de rumores de guerra. Pero hay que recordar lo que dijo Cristo. Este solamente es ¿qué? Principio de dolores. Mas todavía no es el fin. Hermanos, guerras van a haber y van a suceder. Pero lo que va a ser el anticristo y lo que va a ser su gobierno va a ser caótico en el mundo, hermano. Mire, ¿cómo cree usted? Ninguno de nosotros hemos vivido una guerra, me supongo yo, nacional. Pero después de una guerra no hay luz, no hay agua, no hay comida, no hay economía, no hay nada, hermano. La guerra más nefasta fue la Segunda Guerra Mundial. Más de 45 millones de personas murieron, hermano. 45 millones de personas. ¿Y cómo quedó Alemania? Destruida, hermano. Imagínense cómo va a quedar el mundo luego de que todos esos locos salgan, hermano, por el mundo a matar. Entonces, ay, mi vecino, ¿cómo estás? Ahmud, pasa Ahmud, ¡pum! Ya está, reventó. Hermano, y eso no te dicen voy a reventar, por si acaso eso revienta nomás. Dice, ah, no, ¿qué pasa? Pasa, vive conmigo, pobrecito, migrante, le corta la cabeza. Porque es su ideología. Porque ellos creen que mientras más infieles matan, más ganan el jardín del Edén. ¿Está escuchando, hermano? Hermano, eso va a ser terrorífico. Va a ser una etapa. Pero yo no sé usted, porque yo me voy con el Señor. Yo estoy diciéndolo por si acaso usted se vaya a quedar, ya más o menos sabe. No vaya a abrir la puerta a ningún Ahmud. Eso va a ser terrorífico, hermano. Pero no es lo único, porque ahora viene el cuarto caballo. Ahorita vamos para allá. Mire el versículo 5. Mire, sigue leyendo, hermano. Está terrible esto. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira, acá no se acabó el juicio de Dios sobre la tierra. ¿Y sabe por qué Dios está enviando juicio sobre la tierra? Porque la tierra no quiere hoy escuchar la palabra de Dios. Pero los que escuchamos la palabra de Dios, nos iremos con el Señor. Hermano, el juicio de Dios va a caer sobre esta tierra porque no quiere rendirse a los pies de Cristo. Oiga, nos toca orar para que el evangelio siga llegando a muchas más personas. Pero el fin se acerca. Y mire lo que dice la Biblia, hermano. Versículo 5, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré aquí un caballo, ¿qué? Negro. Y el que lo montaba tenía, ¿qué? Una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el vino ni el aceite. ¿Qué representa, hermanos? ¿Qué representa este caballo? Este caballo representa el hambre que viene luego de la guerra. Ninguna guerra deja próspera una nación. Y cuando Cristo venga y haya guerras y haya destrucción, va a haber hambre en el mundo. Va a haber hambre en el mundo y el mundo va a sufrir escasez, porque dice la Biblia que vendrán muchos juicios de Dios sobre la tierra que destruirán este mundo. Hermanos, si hay hambre es porque hay desestabilización económica. Y así es como empieza el hambre en una nación. Ahora, yo quiero que note algo,
porque cuando aparece este caballo hay una voz que habla, se supone que es Dios, y que dice, mire, la voz de Dios que dice, léalo conmigo, versículo 6, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes ¿qué? El aceite en el vino. Hermanos, un denario, para que usted más o menos calcule, un denario era el pago por el trabajo de un día. Todo jornalero trabajaba por un denario al día. Pero un denario te permitía comprar en la época de Juan 16 panes de trigo. O sea, cuando acá dice, mire, versículo 6, 2 libras de trigo por un denario. Solo 2 por un denario. 2 panes por un denario. En la época de Juan comprabas 16 panes. Si es un pan por persona, lo que está diciendo es, el trabajo de un día será solo para 2 personas. Pero en la época de Juan, el trabajo de un día alimentaba a 16 personas. Y es más, si usted compraba el pan de cebada, ahí era casi 50 panes de cebada por un denario. Pero en el caso del futuro, lo que la Biblia está diciendo es solamente 6. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios, hermano? Lo que está explicando la Biblia es que para el tiempo del fin, el hambre será tal que el que trabaje 12 horas solo podrá comer él solo y tal vez alguien más. Y va a haber hambre y habrá escasez y el mundo nunca habrá visto la destrucción que va a causar el hambre en esa época. Pero hermanos, a pesar de eso, siempre está la gracia de Dios. Porque la voz termina diciendo, no dañes el vino ni el aceite. Porque el vino y el aceite, a pesar de que habían guerras en el mundo antiguo, los viñedos y los olivares no eran destruidos por los enemigos. Porque el vino y el aceite eran productos que los compraban los ricos y podía mejorar la economía. Cuando Dios dice, haz que tengan poco para comer, pero preserva esos productos, lo que está diciendo es, dale la oportunidad de que puedan hacer algo más. Hermano, la gracia de Dios sigue estando en medio del juicio. Porque Dios sigue siendo bondadoso. Porque aún en medio de la destrucción de la gran tribulación, el Señor mostrará su misericordia para ellos, hermano. Amén. Versículo 7, siga leyendo, mire. Pero mire lo que la Biblia dice, que esto será solo ¿qué? Comienzo de dolores, versículo 7. Ahí estamos en el 4º sello. El 4º sello. Cuando abrí el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía, ven y mira, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada ¿qué? Potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Hermanos, el 4º caballo que aparece, el primero es el imperio que gobernará. El segundo es el ejército militar del imperio. El tercero es el hambre que viene con la destrucción de este imperio. Y el 4º será las epidemias. Hermano, en una guerra, más en el mundo antiguo, cuando mataban la cantidad de personas que mataban en el mundo antiguo, yo les pregunto, ¿las enterraban? No las enterraban. ¿Y eso qué generaba? Pudrición. Y luego generaba epidemias. Las epidemias son una secuencia lógica de la guerra. Este caballo es amarillo, pero en el griego la palabra chlorox significa verde amarillento. Es como cuando alguien está lleno de pus o está por un virus, infectado por un virus. Ahora, hermanos, esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque los primeros lectores entendían que al final de los siglos las epidemias serían algo que ocurriría. Jesucristo dijo que antes de que Él venga
habrían enfermedades y epidemias en el mundo. Ahora, hermanos, hay dos cosas que quiero resaltar que yo creo que son muy importantes en este texto. Hay dos cosas que son muy importantes que yo quiero resaltar. Número uno, en el año 2001, en el año 2001, cuando sucedieron el atentado de las Torres Gemelas, también hubo atentado bacteriológico. ¿Usted recuerda? Que por todo Estados Unidos comenzó a llegar correspondencia y que le llegaba a la gente y la gente abría la correspondencia, no había nada. Pero esos sobres estaban llenos de espuelas de anthrax. ¿Recuerda o no? Hermano, no hace poco, en el año 2014, hubo un ataque del ejército sirio contra un grupo rebelde que estaba en su país y le echaron gas sarín. Hermano, es terrible el efecto que produce esto. Ahora, hasta el momento no se ha dado una guerra bacteriológica. ¿Sabe lo que es una guerra bacteriológica? Es coger un virus e infectarlo en una nación. Hasta el momento no se ha dado. ¿Se puede dar? Sí se puede dar. Solo que no se ha hecho. Pero sí se puede dar. Hermanos, los países en el mundo tienen virus que han sido, hay laboratorios en el mundo que trabajan con los virus. ¿Y para qué? Para ver sus mutaciones y para poder ver posibles medicamentos a las mutaciones de los virus. Para eso se trabaja con virus en muchos países. Pero ¿qué pasa si un país dice, vamos a coger esto y mandarlo a otro país? ¿Qué pasaría? ¿Sabe lo que va a pasar? Lo mismo que pasó con el COVID. El COVID nos ha demostrado a nosotros que lo que la Biblia dice es verdad. ¿O no? Porque ni siquiera podías tú entrar a un centro comercial si no tenías tu vacuna. ¿Se acuerda o no? Hermano, y encima que nos han vacunado, encima que nos han puesto, hemos firmado, ya salió la vacuna, la Sinopharm, no, la otra, la AstraZeneca. ¿Qué salió a comunicar al mundo? Que hay efectos secundarios que no saben cómo va a ser, ¿sí o no? Ahora, ¿quién se puede quejar? Nadie. ¿Por qué? Porque ya afirmamos que el Estado peruano no nos hace responsable. Entonces, pregunta, ¿el COVID nos ha enseñado que lo que la Biblia dice puede ser verdad? Sí. Hermanos, al final de los tiempos, esta gente, estos locos que van a salir, hermano, por el mundo, van a comenzar a infectar epidemias en todos los países, hermano. O te conviertes al Islam, o mañana tienes viruela loca. Y hermano, eso va a ser una destrucción mundial. ¿Usted se imagina, hermano, usted se imagina tener a un líder islámico radical como presidente mundial? ¿Se imagina eso? No me gusta, lánzale virus, epidemia, hermano. Hermano, el mundo va a ser un loquerío. No, que no, yo me quedo, déjeme para la tribulación, pastor. Déjeme, va a ver que yo voy a pasar los 7 años y voy a ver al Señor cómo viene. No, hermano, ese tiempo va a ser un tiempo de caos, de destrucción. El mundo se va a arruinar. Pero nosotros nos vamos con el Señor. Pero hermano, va a ser terrible la destrucción que habrá. ¿Por qué? Porque Isaías 26:9 dice la Biblia, cuando el Señor manda su juicio sobre la tierra, entonces los moradores aprenden justicia. ¿Sabe por qué Dios lanza todo esto sobre la tierra? Porque les ha dado oportunidad de arrepentirse. Dios nunca lanza un juicio si no advierte. Antes de destruir Sodoma, Dios advirtió. Antes de destruir Nínive, Dios advirtió. Antes de destruir Israel, Dios advirtió. Y hoy Dios está advirtiendo al mundo de lo que va a pasar. Pero el mundo no quiere oír la palabra de Dios. ¿Estamos escuchando, hermano? El quinto sello, versículo 9. Y cuando abrió el quinto sello, vi bajo las almas de los que habían sido muertos. Y ahí la palabra muertos en griego es esfaso, que significa decapitados.
O sea, vi las almas de los que habían sido ¿qué? Decapitados. Les habían volado la cabeza, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué les volaron la cabeza? Por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Durante la gran tribulación va a empezar una persecución, hermano, terrible en el mundo contra los cristianos. Y van a matar cristianos. Y van a decapitar a los cristianos, hermano. Y verso 10 dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y no vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos de sus hermanos, que también habrían de ser muertos como ellos. Hermano, Dios sabe la cantidad exacta de los que van a morir decapitados. Y mientras estas almas están en el cielo clamando a Dios, Señor, haznos justicia. Dios dice, espérense, todavía no les voy a hacer justicia. Tiene que llenarse el número de los que van a ser decapitados. Felizmente yo no estoy en ese número. ¿Usted está en ese número, hermano? ¿Amén? Allá. ¿Nos vamos con el Señor? Amén. Pero hay un número de los que van a ser decapitados y van a tener que morir. Cuando eso se complete, el Señor hará justicia para los que han muerto. Porque van a haber cristianos o gente que se va a convertir durante la gran tribulación. Y porque aman a Dios, van a tener que sufrir persecución. Siga leyendo, y vamos al último sello. Último sello. Versículo 12. Dice la palabra de Dios, y miré cuando había el sexto sello. Y aquí hubo ¿qué? Un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio. Y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían, caigan sobre nosotros y escóndannos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Hermanos, al final de los tiempos, los primeros lectores entendían que cuando venga el fin va a haber un desorden cósmico. ¿Y sabe por qué hay un desorden cósmico? Porque cuando Adán, escúcheme hermano, eso es para que entendamos lo terrible del pecado. ¿Usted cree que Adán y Eva pecaron y que eso solamente nos afectó a nosotros? El pecado no solamente afecta a nosotros, afecta a toda la creación. Cuando Adán y Eva pecaron, el efecto del pecado afectó a todo el universo. Todo el cosmos sufre por causa del pecado. Cuando Cristo viene a salvarnos de pecado, no solo viene a salvarnos a nosotros, viene a reconciliar todas las cosas. ¿Sí me dejo entender? Porque el efecto del pecado es tan destructivo que destruye hasta el universo. En Colosenses capítulo 1, vamos para allá para que lo pueda ver. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo, no se duerma porque se va a quedar para la tribulación, ¿ah? Colosenses capítulo 1. Mire lo que dice la Biblia. Mire, versículo 17, hablando de Cristo, Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga ¿qué? Preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Verso 20, ahí remárquelo. Verso 20, y por medio de Él reconciliar consigo ¿qué? Todo ha sido reconciliado con Cristo. No solamente los seres humanos, todo, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Todo ha sido afectado por el pecado y todo tiene que ser reconciliado por la sangre de Cristo.
Hermano, la muerte de Cristo ha sido una muerte de trascendencia cósmica, porque hasta el sol, la luna y las estrellas tienen que ser limpios por la sangre de Cristo. Amén. Por eso cuando venga el tiempo del fin y Dios quiera purificar, porque oiga, ¿cuál es el propósito de que Dios mande 7 años de juicio sobre la tierra? ¿Cuál es el propósito? El propósito es que Cristo, escúcheme, Cristo tiene que venir a reinar a la tierra. Pero no puede venir a reinar a una tierra donde hay pecado, donde hay desgracia, donde hay maldición. No puede venir a reinar a una tierra donde el pecado ha corrompido todo. Entonces, como Cristo tiene que venir a una tierra renovada, Él tiene que empezar a purificar por medio de juicios el mundo. Y una vez que aniquile a los incrédulos, recién viene para reinar con nosotros. Ese es el propósito de los juicios. Que Cristo venga a una tierra renovada, que luego esa tierra será purificada absolutamente y vendrán cielos nuevos y tierra nueva. Nos estamos adelantando al capítulo 20. Pero hermano, el propósito es purificar la tierra. Entonces, en esta purificación de la tierra, no solamente la tierra, ¿qué también tiene que ser purificado? El universo, el cielo. Por eso es que en la purificación que Dios hace, la luna se pone roja y el sol se pone negro y comienzan a caer las estrellas de los cielos. ¿Por qué? Porque empieza el proceso de purificación. Entonces, sí. No van a ser destruidos hasta que sea la destrucción final, ya para entrar a la eternidad. Pero todo el cosmos tiene que sufrir. Es como cuando uno está mal, hermano, una enfermedad, uno tiene que purgarse, ¿no? Porque si no se purga no te vas a sanar. Igual el Señor va a empezar un proceso de purgar el mundo, hermano, el sol, la luna, las estrellas y todo. Y hermano, va a ser terrible lo que se va a ver. Hermano, va a ser un tiempo de angustia, va a ser un tiempo de destrucción. Pero quiero terminar con esto, hermano, porque en el capítulo 7 se ve a un grupo de personas que sale de la tribulación. ¿Quiénes son? Lo vamos a ver la próxima semana. Pero, hermano, aquí hay algo que Dios nos quiere enseñar. A pesar de todos estos juicios, a pesar de todas estas desgracias, a pesar de todo lo que está sucediendo, Dios sigue teniendo el control. Dios no ha perdido el control. Cuando el anticristo salga y cuando el ejército del anticristo quiera dominar y cuando quiera gobernar el mundo y cuando todo lo que venga al final de los tiempos suceda, la gente va a decir, Dios no tiene el control. No, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Señor. Dios sigue siendo soberano. Todo lo que pasa está bajo su control. Hermano, todo lo que pasa en tu vida está en el control de Dios. Hermano, si durante la gran tribulación, todo lo que va a pasar en la gran tribulación, Dios lo tiene bajo control, ¿qué no va a tener bajo control tu vida? ¿Qué no va a estar? Hermano, tú tendrás tu tribulación, pero no andas en la gran tribulación. Si el Señor puede controlar el universo, ¿cómo no va a poder cuidar tu vida, hermano? Confiemos en el Señor. Confiemos en que lo que Dios permite siempre será lo mejor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque por medio de esta lectura renuevas nuestra esperanza en ti. Señor, a pesar de los terribles juicios que han de venir al mundo al final de los tiempos, tú muestras tu gracia y tu misericordia. Tú muestras tu perdón. Señor, te imploramos que tengas misericordia de este mundo actual, de este mundo presente, que a pesar de escuchar tu palabra, escuchar tu voz, no se arrepiente, no se convierte, no vuelve a ti. Eterno Dios, creemos que tú tienes el poder de poder obrar, trabajar en esos corazones y cambiarlos. Obra, Señor, según la obra de tu Espíritu Santo, para que puedan, Señor, ser salvos. Y, Señor, no miren tanta desgracia que sobrevendrá por causa del pecado. Ayúdanos, Señor, a serte fieles, a agradarte. Ayúdanos a andar en tus caminos. Ayúdanos a confiar
que si tú tendrás el control de todo lo que pasa en el futuro, también tienes el control de todo lo que pasa en nuestra vida. Ayúdanos a creer que tú nunca has perdido el control, que tú sigues estando en el gobierno de las cosas. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.